hace algunas semanas, en este programa, bueno, meses, en julio de 2025, estuvimos conversando aquí con María Corina Machado. Justamente hablamos con María Corina Machado en este programa desde México. Y déjeme recuperar justo en este contexto donde ahora sabemos que es la Premio Nobel de la Paz. Esto nos decía María Corina Machado en Aristegui Noticias en esa fecha. Presión del régimen de Maduro y expresa apoyo inquebrantable al pueblo venezolano. Durante conversaciones con María Corina Machado, el senador Scott y yo, dice el senador Shahin, presenciamos de primera mano el extraordinario liderazgo y valentía y convicción de la señora Machado al permitir que los venezolanos tengan un futuro democrático, al empujar que los venezolanos tengan un futuro democrático más prometedor. Esta resolución, bueno, pues reafirma el apoyo de Estados Unidos a la sociedad venezolana y pues a quienes han mantenido su lucha a lo largo de todo este tiempo y particularmente de un año para acá. María Corina Machado, pues sí, es una líder reconocida mundialmente como la líder más importante en Venezuela de oposición, y le aprecio mucho a María Corina que nos tome una llamada telefónica para conversar de este año transcurrido y de lo que está sucediendo en estos momentos. Bienvenida al programa. Saludos desde México. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Los venezolanos sabemos que tú estás cerca de esta gesta enorme que estamos llevando adelante y que tendrá como destino, que nadie lo dude, la libertad de Venezuela. Venezuela va a ser libre y, como bien has descrito en tu introducción, la situación en el conflicto venezolano se está acelerando en estas horas. En estas horas, ¿estás previendo algo que suceda relevante muy próximamente? Bueno, ya ha ocurrido. En primer lugar, como bien dices, un año, este lunes 28 de julio que acaba de pasar, de lo que para mí es quizás la gesta ciudadana más increíble que ha habido en el último siglo de demócratas contra autócratas. Lo que todo el mundo creía que era absolutamente imposible en un hemisferio donde tenemos tanta experiencia, es una lástima, de fraude, de atropello. Los ciudadanos fuimos capaces de demostrar lo que quiere el pueblo de Venezuela, uniendo de abajo hacia arriba a una sociedad que quiere lo mismo, vivir con dignidad, con justicia y, sobre todo, Carmen, traer a nuestros hijos de regreso a casa. Entonces, esto ha sido una gesta que nadie lo dude. Maduro va a salir. Este sistema es absolutamente insostenible e inviable. Pero lo importante es esa Venezuela que emerge. Así como el 28 de julio fue un parteaguas, dividió nuestra historia en antes y después, hace un año, el 25 de julio de este año también establece, en mi criterio, un quiebre, porque se produjo la designación por parte del Departamento del Tesoro del Cartel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro, y explícitamente así se dice, como una organización terrorista global. Es la primera vez que ocurre en el hemisferio. Han habido designaciones de otros carteles, el caso de México reciente, principios de este año, pero nunca quien ocupa, en este caso usurpa, la presidencia de un país directamente señalado como jefe de una organización narcotraficante y terrorista. Y esto establece, obviamente, una nueva etapa para la lucha que viene en los días por venir para Venezuela y para América Latina. María Corina, hemos visto en Venezuela, bueno, a lo largo del tiempo que ha transcurrido, principalmente cuando fueron las elecciones hace un año, movilizaciones de la sociedad muy fuertes, ha habido movilizaciones muy importantes. ¿Qué ocurrió con este primer año? ¿Hubo o no posibilidad, capacidad de la propia sociedad de salir a la calle? ¿Hay condiciones hoy para eso en un régimen como el de Maduro? Hoy no, de forma convencional, sin duda no, por lo que tú acabas de decir. Es decir, el 28 de julio, cuando Maduro se ve absolutamente desnudo frente al mundo, y fue una paliza, Carmen, o sea, fue 70-30 que ganamos con sus condiciones, con sus atropellos. Y ahí se le ofreció a Maduro la posibilidad de una negociación, que rechazó y escuchó a los actores más extremos, más radicalizados de su entorno,
y se fueron por una ruta de violencia y represión total como no hemos visto en los últimos 100 años en Venezuela. O sea, en cuestión de horas se llevaron más de 2.000 personas, niños, mujeres. Fueron a las casas, arrebataron a muchachos de los brazos de sus madres. Y desde entonces han continuado con una campaña de terror, Carmen. Es decir, es lo único que le queda. Porque le quitamos todo, le quitamos la gente, las calles, la legitimidad, los aliados internacionales. Cuando tú tienes una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dice que las prácticas de Maduro es terrorismo de Estado, cuando tienes el alto comisionado de las Naciones Unidas y la misión de verificación de los hechos de la ONU diciendo que son crímenes de lesa humanidad, estás en otro nivel. Pero ellos decidieron avanzar y apretar porque es lo único que les queda. En el fondo, porque le temen a la gente. Cuando tú tienes que no hay un periodista en Venezuela que se atreva a denunciar ni siquiera la falta de agua o de comida, que un maestro, porque dice que se le cae la escuela encima, se lo llevan preso. Maestro que te gana $1 al día. En un sistema educativo donde nuestros niños están yendo $1 al día te gana un maestro en Venezuela, Carmen. Nuestros niños están yendo 2 días a la semana a clases solamente. Eso es lo que es el sistema escolar público en Venezuela. Los hospitales no tienen ni agua. Es decir, el sueldo mínimo en Venezuela son $3, Carmen, al mes. Eso es lo que son las pensiones en Venezuela. Entonces, esto es una situación desde un punto de vista humano, social, insostenible. Entonces, ¿qué busca el régimen? Reprimir, imponer el terror, una cortina de acero sobre Venezuela para que no se sepa lo que ocurre, pero que hay un país en efervescencia. Y fíjate lo que ocurrió este domingo pasado. Maduro convoca una farsa electoral de unas pseudoelecciones de concejales y alcaldes, exacto, municipales, y dice a los empleados públicos, el que no vaya, lo votamos, lo despedimos. A las madres que viven de una bolsa de comida, la que no vaya, le quitamos la bolsa de comida y le quitamos el bono. Amenazan a los familiares de los presos políticos, obligan a inscribirse a personas en contra de su voluntad porque no quieren ser parte de esa farsa. ¿Y qué ocurrió? El 90% del país dijo no, desobedeció. Así no. Entonces, esto es una Venezuela que se organiza clandestinamente, obviamente, pero que estamos decididos a hacer valer lo que fue un mandato de un pueblo soberano a vivir en libertad y con justicia, y que nada ni nadie nos va a detener. Venezuela va a ser libre y este régimen saldrá del poder. María Corina, dijiste hace un momento, con toda razón, que fue una paliza. Lo vimos, el mundo lo vio, o sea, no es una cosa oculta. El mundo vio la decisión de los venezolanos de ir a las urnas y con las reglas del juego del régimen compitieron y efectivamente ganaron 70-30 la presidencia, 70-30, como bien dijiste, una paliza. Se hicieron revisiones independientes de las actas a las que ustedes tuvieron acceso y el régimen jamás mostró las actas para decir ganamos nosotros. La autoridad electoral, ¿dónde quedó? ¿En qué punto legal quedó el asunto? Bueno, donde tú describes, es una instancia absolutamente entregada, arrastrada frente a la tiranía. Es que no presentaron no solamente ni una sola acta. Carmen, no presentaron un solo número. Ni siquiera presentaron los resultados de los centros de votación o las mesas de votación. Simplemente en una servilleta dijeron estos son los resultados y ya, y se la calan. Y esa es la misma autoridad electoral que pretendió hacer esta farsa electoral del domingo. Entonces, todo el mundo sabe, incluidos los militares, la derrota humillante que sufrió Maduro, porque ellos estaban allí. Es más, Carmen, nosotros tuvimos acceso a las actas originales impresas por esas máquinas, porque tuvimos la colaboración de los militares que estaban desplegados en todo el país y en los centros de votación, a quienes le habían dado instrucciones de que no nos entregaran actas. Y en los centros de votación
donde votan los militares, arrasamos 70-30 como el resto del país. Arrasamos, decía María Corina Machado en esta entrevista, que es más larga, que sostuvimos con ella, pues al primer año de este robo de las elecciones en Venezuela, y en la cual, bueno, pues ella tomó un papel protagónico, desde luego. Así que por razones obvias de este anuncio del día de hoy, de que es la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, nos pareció importante recuperar este fragmento de la charla que sostuvimos con ella, de la entrevista en Aristegui Noticias de julio de este 2025.